Millones vienen cada año, pero pocos conocen la historia completa. ¿Cómo pasó el Tepeyac de ser un cerro simbólico a convertirse en uno de los santuarios más visitados del mundo? Acompáñame, porque esta historia tiene giros, arte, arquitectura y mucha identidad. Hay lugares que no se explican solo con arquitectura. Hay lugares que se entienden por lo que provocan: movimiento, memoria, identidad. En la Ciudad de México, al pie del Cerro del Tepeyac, existe uno de esos sitios, el Santuario de Guadalupe, cuyo corazón actual es la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe. Cada año, llegan aquí millones de personas. Unos vienen por promesa, otros por tradición familiar, otros por curiosidad histórica. Y aunque se le llama la Basílica, en realidad estamos hablando de un conjunto. La antigua basílica, la nueva basílica, capillas, plazas, caminos de peregrinación y el cerro mismo. Hoy te voy a contar cómo se formó este lugar, por qué cambió de forma con el tiempo y cómo su historia se conecta con la historia de México, desde el mundo prehispánico, pasando por la Nueva España, hasta la gran metrópoli contemporánea. Aquí conviene hacer una distinción importante. Una cosa es el hecho histórico de que el Tepeyac se vuelve un centro de devoción cristiana temprano, y otra es la tradición religiosa sobre el origen específico de esa devoción. Esa tradición que millones de personas consideran fundamento espiritual es la que da sentido a lo que ocurre después: la multiplicación de peregrinaciones, la construcción de templos y el crecimiento del culto guadalupano. En otras palabras, el Tepeyac no se vuelve importante de la nada. Se vuelve importante porque la gente lo vuelve importante. Y ese proceso, con fe, política, cultura y urbanismo mezclados, es lo que va a construir la Guadalupe que conocemos. La tradición más conocida sitúa en diciembre de 1530 y uno las apariciones marianas a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y el episodio del ayate con la imagen como señal para el obispo. En términos históricos, lo que sí podemos afirmar con claridad es que, con el paso de las décadas, el Tepeyac se consolidó como un lugar de devoción cada vez más grande. Un momento clave para entender cómo se difunde esta narrativa es el siglo XVII. Ahí aparecen textos fundamentales para la tradición, como el Hueytlamauisoltica, publicado en 1649, que incluye el relato conocido como Nican Mopohua, en lengua náhuatl. ¿Por qué esto es importante para la historia de la basílica? Porque un santuario no se construye solo con piedra. Se construye con relatos, con memoria compartida y con prácticas. Peregrinar, pedir, agradecer, contarle a otros. Y para el siglo XVII, el culto guadalupano ya estaba lo suficientemente consolidado como para impulsar un crecimiento material del sitio. A partir de aquí, lo que vemos es un fenómeno típico de grandes centros religiosos. Mientras más crece la devoción, más crece la infraestructura. Y mientras más crece la infraestructura, más crece la capacidad de recibir peregrinos. Es un círculo, o mejor dicho, una espiral que empuja al Tepeyac a convertirse en un complejo monumental. Con el tiempo, la necesidad de un templo mayor llevó a la construcción del edificio que hoy llamamos Antigua Basílica. De acuerdo con fuentes históricas ampliamente citadas, su construcción inició en 1695 y se concluyó en 1709, con el arquitecto Pedro de Arrieta asociado al proyecto. Esta iglesia fue central para el santuario durante siglos. En 1749 recibió el título de colegiata, lo que refleja el peso institucional que el lugar ya tenía. Pero además de ese templo principal, el Tepeyac fue creciendo con otras construcciones que también cuentan la historia del lugar. Por ejemplo, la Capilla del Pocito, construida entre 1770, diseñada por Francisco Guerrero y Torres, famosa por su planta circular y por su relación con aguas consideradas milagrosas en la tradición del sitio. También está la capilla en el cerro, vinculada a la memoria de las apariciones y al propio recorrido devocional de subir al Tepeyac.
En conjunto, el santuario empieza a parecerse a una pequeña ciudad religiosa. Espacios para misa, para peregrinos, para procesiones, para momentos íntimos y para rituales multitudinarios. Luego llega el siglo XIX, y con él un evento de enorme peso simbólico: la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, celebrada el 12 de octubre de 1895, tras la aprobación de Roma. Ese hecho no solo fue una ceremonia religiosa, reforzó el papel de Guadalupe como emblema nacional en un México que buscaba cohesionarse entre tensiones políticas y modernización. Poco después, en 1904, el templo fue elevado a Basílica Menor, un rango eclesiástico que reconoce la importancia del santuario. El siglo XX trae dos historias paralelas. Por un lado, el crecimiento imparable de la devoción. Por otro, un desafío físico. La Ciudad de México se hunde. En 1921 ocurrió un hecho que quedó muy marcado en la memoria colectiva: un atentado con explosivos en el área del altar de la antigua basílica. Diversas fuentes históricas señalan daños en la estructura y elementos del altar, mientras que la imagen fue resguardada y, tiempo después, devuelta al santuario. Más adelante, el templo vivió reformas y ajustes en distintas etapas, con obras concluidas hacia 1938, según recuentos históricos del propio edificio. Y mientras tanto, el suelo. La cuenca donde se asienta la Ciudad de México presenta un fenómeno conocido: hundimiento diferencial. Con los años, la antigua basílica comenzó a mostrar inclinaciones y problemas estructurales. El punto llegó a ser crítico, no solo por la seguridad del inmueble, sino por la posibilidad real de perder un patrimonio histórico y religioso. En 1974, inició la construcción del templo que hoy la mayoría identifica como la Basílica, la nueva Basílica de Guadalupe. Su inauguración y dedicación solemne ocurrieron el 12 de octubre de 1976, fecha en la que también se realizó el traslado de la imagen al nuevo recinto. En el diseño participaron arquitectos como Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benlliure, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain, entre otros nombres citados en fuentes arquitectónicas y de referencia sobre el edificio. Ahora, pensemos en el reto. ¿Cómo diseñas un templo para millones de visitantes al año? La respuesta fue una arquitectura de gran capacidad y gran visibilidad, con una planta que facilita que la imagen pueda apreciarse desde muchos ángulos, y un espacio interior pensado para el flujo continuo de personas. La forma circular se ha interpretado simbólicamente como un gran refugio, una tienda o espacio de reunión, pero también es una solución práctica. Distribuye a los asistentes de manera eficiente, reduce puntos ciegos y permite una liturgia masiva. Además, el cambio de templo resolvía un problema urgente. La antigua basílica ya no era el lugar más seguro para concentraciones enormes, sobre todo considerando el hundimiento y los riesgos estructurales. La historia no termina con la nueva basílica. De hecho, abre un capítulo de conservación patrimonial. Para 1979, el INAH ya participaba en procesos de recuperación del edificio antiguo, con intervenciones para estabilizarlo y permitir su preservación. Con el avance de estas etapas, hacia el año 2000, el inmueble reabrió con el nombre de Templo Expiatorio a Cristo Rey, formando parte del conjunto, ya no como sede principal del Ayate, sino como patrimonio vivo y espacio litúrgico. A lo largo de casi 5 siglos, el Tepeyac pasó por varias Guadalupes, de cerro sagrado prehispánico a ermita cristiana temprana, de devoción en expansión a gran templo barroco y capillas emblemáticas como el Pocito, de colegiata a basílica menor, con ceremonias nacionales como la coronación de 1895, y de un templo histórico amenazado por el hundimiento a una basílica moderna capaz de recibir a multitudes, inaugurada en 1976. Guadalupe es, al mismo tiempo, historia, arquitectura, fe y cultura popular.
Y quizá por eso sigue convocando, porque ofrece algo que va más allá de lo material. Para unos es consuelo, para otros, identidad. Para otros, un capítulo imprescindible de la historia mexicana. Si este video te ayudó a entender mejor el Tepeyac y la Basílica de Guadalupe, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia te sorprendió más? ¿La antigua basílica, el Pocito o la construcción de la nueva basílica? Te leo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones para todos.